Hola y bienvenido a CF Internet. Mi nombre es Miguel. Estamos muy contentos de que usted se une con nosotros hoy por medio de CF en Internet. Si es su primera vez, visite cfmiami.org/internet y complete la tarjeta de conexión. De esta manera, nosotros podemos ayudarlo a usted a conectarse con Christ Fellowship. La semana pasada celebramos la Pascua en casa con un mensaje sobre la esperanza que tenemos en Jesús. El pastor José lo animó a aquellos de nosotros para tomar el próximo paso, que es el bautismo. Muchos de ustedes se han comprometido digitalmente con nuestra iglesia. Aquí hay un video presentado por Denise Haney, reconfirmando su fe en Cristo con su esposo. Queremos ver cómo su familia asiste por medio de CF en Internet. Siga etiquetándonos en sus fotos, numeral En Casa con CF en todos los canales de las redes sociales. Este fin de semana iniciaremos nuestra nueva serie, Sobrevive y Prospera. Durante esta serie exploraremos cómo prosperar, no solo sobrevivir la vida cristiana. Pero primero, el equipo de adoración nos va a guiar en adoración, así que párense y vamos.
oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada
hermoso fue todas esas voces reunirse en adoración. Esperamos que lo haya disfrutado. Si usted se acaba de unir a nosotros y aún no lo ha hecho, queremos invitarlo a completar la tarjeta de conexión en cfmiami.org/internet. Haremos una donación de $5 a un banco local de alimentos por cada nuevo invitado que complete esa tarjeta. Sabemos que nuestra iglesia ha estado trabajando y sirviendo a los necesitados en nuestra comunidad desde el comienzo de la cuarentena, pero no sabe que también hemos servido a los profesionales de la salud en nuestra comunidad. Si usted es un profesional de salud, usted es médico, enfermero, en primera línea del COVID, queremos que sepan que estamos muy agradecidos por todo su trabajo para mantener a nuestra ciudad saludable. Durante las últimas semanas hemos podido mostrar nuestro amor y agradecimiento a cada uno de ustedes por medio de los médicos, las enfermeras en los centros de hospitales, tales como el Jackson, el Baptist, en la unidad de cuidados intensivos y el Miami Cancer Institute. No solo pudimos proporcionarles alimentos, almuerzo, sino también nuestro equipo pudo orar con cada uno de ellos para ofrecerle la fortaleza y la paz que se encuentra en el Señor. Queremos agradecerle a la familia de la iglesia. Gracias a su generosidad podemos bendecir a nuestros profesionales de salud mientras trabajan en la primera línea de defensa. Puedes contribuir regularmente a la obra de Dios por medio de nuestra iglesia al convertirte en un donante recurrente. Es muy fácil configurar. Visita cfmiami.org/dar y haz un clic en dar. Y ahora, ¿por qué no se unen conmigo en oración? Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de poder ser tus manos y tus pies en la comunidad. Te pedimos por los profesionales médicos que están en la línea de defensa, de primera defensa, en los hospitales, en las calles, Señor, en las ambulancias, en toda ubicación en esta ciudad, Señor. Protégelos, Señor, guíalos y gracias, Señor, por proporcionar estos alimentos por medio de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es tan difícil seguir a Jesús? Vivir en una ciudad como Miami, que tiene tantas distracciones y presiones, no ayuda. Únete a nosotros y descubre no solo cómo sobrevivir, sino a prosperar en la vida cristiana. Un saludo especial para toda nuestra audiencia de Christ Fellowship en español. Les habla el pastor José Alonso y hago parte del equipo pastoral de Christ Fellowship en español. Estoy muy gozoso de estar con ustedes en esta hora. Hoy iniciamos una serie llamada Sobrevive y Prospera. Así que esto va a ser de gran bendición para tu vida. No te puedes perder ninguno de estos mensajes por los próximos fines de semana, donde seguiremos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. En la oportunidad de hoy he titulado el mensaje Una vida de prosperidad. Y si tú quieres una vida de prosperidad, este mensaje es para ti. Para lo cual te quiero invitar a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 6 y 7, donde dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Que el Señor bendiga su santa palabra. Quiero contarles que en Christ Fellowship tenemos muchísimos ministerios y uno de los ministerios tan especiales que Dios nos permite desarrollar es el ministerio carcelario. Cada semana tenemos un equipo de voluntarios que van a 7 instituciones carcelarias diferentes y Dios está haciendo cosas increíbles en este ministerio. Solo este año 55 personas han entregado su vida a Jesús. Ahora, hay una realidad que es
muy difícil para los internos, para las personas que están en prisión, porque muchos de ellos cuando cumplen su condena y salen a la libertad, encuentran muchísima dificultad para adaptarse a la vida de la libertad, porque se han acostumbrado a vivir tras las rejas, se han acostumbrado a hablar, a actuar y hacer todas las cosas como si estuvieran tras las rejas. Obviamente el hecho de que ellos no tienen muchas oportunidades y el hecho de que no se les presta mucho apoyo, pues ahonda aún más esta crisis y ellos poco a poco terminan regresando a su pasada manera de vivir. Resultan regresando a sus malas amistades, a sus malos hábitos y tristemente, cuando menos se dan cuenta, resultan otra vez cometiendo los mismos delitos por los cuales fueron encarcelados anteriormente. Esta es la triste realidad de muchas personas cuando salen de prisión. Ahora, quiero transferir todo esto a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de lo que nos sucede en la vida cristiana. Todos nosotros nacemos en la prisión del pecado. Todos nosotros crecemos habituados a la naturaleza pecaminosa y a las ofertas de pecado que nos hace este mundo pecador. Y de repente viene Jesús a nuestra vida y nos da libertad. Pero así como una persona que sale de la cárcel le cuesta ajustarse a la vida en la libertad, a nosotros también nos cuesta adaptarnos a una vida de libertad en Cristo. Y por lo general también tenemos la tendencia de volver a la pasada manera de vivir, de volver a andar con las personas que tanto daño nos hacían, que nos influenciaban al pecado. Y poco a poco empezamos a deslizarnos a los viejos hábitos pecaminosos. Y esta es la realidad que todos enfrentamos en la vida cristiana. Y es precisamente este el tema que nos habla aquí Colosenses capítulo 2. Porque así como una persona que sale de prisión le cuesta prosperar en su vida de la libertad, a nosotros también nos cuesta prosperar en la vida espiritual. Entonces, quiero compartir con ustedes la idea principal de este texto. Y es la siguiente, y quiero que estén atentos. Dios desea que yo prospere espiritualmente. Y quiero que allí donde ustedes están, en la sala, en el cuarto, donde quiera que estén, repitan conmigo: Dios desea que yo prospere espiritualmente. Y esta es la prosperidad de la cual les voy a hablar, porque no les voy a hablar de la prosperidad que se pierde con cualquier situación, como un virus, por ejemplo, que de un momento, un día teníamos dinero y al otro ya no, un día teníamos trabajo y al otro ya no. Yo les quiero hablar de la verdadera prosperidad, de la prosperidad que dura eternamente, de la prosperidad que nadie nos puede quitar, y es la prosperidad espiritual. Ahora, si Dios quiere que yo prospere espiritualmente, la pregunta que surge es: ¿cómo puedo hacer yo para prosperar espiritualmente? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida cambie? Yo llevo 20, 30, 40, 50, 60 años, los que tú tengas, viviendo de una manera y no logro experimentar la prosperidad espiritual en mi vida. ¿Cómo puedo yo prosperar espiritualmente si yo sigo retrocediendo a los viejos hábitos? De repente tú que me escuchas recibiste a Jesús, hiciste una oración de fe donde se te dijo que tendrías vida nueva, pero la realidad es que tú sigues practicando los hábitos como cuando no habías recibido a Jesús. Sigues viviendo como en la misma prisión del pecado, como que sigues gritando de la misma manera, porque sigues de pronto mintiendo de la misma manera, o de repente no has podido escapar de las garras de la pornografía o cualquiera que sea el pecado con el cual tú luchas. Y la pregunta que te haces es: ¿cómo puedo prosperar espiritualmente porque lo anhelo? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz del texto de Colosenses 2:6, donde veremos dos pasos clave para prosperar en tu caminar
con Dios. Así que quiero invitarlos a que tomen nota. Puede ser allí en el teléfono, en el computador, o tomen papel y lápiz, pero vamos a tomar nota porque estos principios van a transformar tu vida de una manera radical. Y el primer principio que encontramos en el texto es que debo recibir a Cristo como Señor. Recibir a Cristo como Señor. Miren lo que dice el texto en el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor. Es posible que tú me estés escuchando y digas, bueno, yo en realidad nunca he recibido a Cristo como Señor en mi vida. Yo nunca he tomado esta decisión de aceptar a Jesús como Salvador de mi vida. O de pronto algunos de ustedes podrán decir, bueno, yo sí ya lo hice. Un día hice una oración, un día visité una iglesia, un día un cristiano me guió en una oración a recibir a Jesús, pero mi vida no ha cambiado, sigo igual. Bueno, es que recibir a Cristo como Señor va más allá de simplemente recibirlo como un buen maestro, recibirlo como un buen profeta o recibirlo como una buena persona. El apóstol Pablo dedica los primeros 35 versículos de esta epístola a contarnos quién es Jesús. Ahora recordemos que la gente allí en Colosas estaban experimentando ataques de falsos maestros que traían doctrinas extrañas. Los judíos promovían el ritualismo, hay que hacer ritos. Los griegos promovían un conocimiento humano, y los gnósticos, que eran una gente mística, promovían un conocimiento secreto. Pero Pablo les dice quién es Jesús en realidad, y por eso aquí les dice que así, por lo tanto, de la manera que recibieron, como ellos ya habían recibido a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo recibieron? Bueno, Pablo les dice en los primeros versículos, en el primer capítulo de la carta, en los primeros 34 versículos, y aquí llegamos al 35, que es el capítulo 2, versículo 6. Él les dice que en Jesús tenemos redención y perdón de pecados. Él les dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de la creación, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es preeminente sobre todas las cosas, que en Él habita toda la plenitud de Dios, que por medio de Él Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas, que en Cristo somos santificados, que en Cristo somos justificados, que en Cristo seremos glorificados, que Cristo es la fuente de todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto es lo que Pablo les dice a los colosenses, que es Cristo. Y les dice, ustedes recibieron a Cristo así porque Epafras les compartió a Cristo de esta manera. Por lo tanto, así como ustedes recibieron a Cristo como Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recibir a Cristo como Señor es poner a Jesús en nuestra vida como Él es en realidad, como el supremo, como la autoridad máxima, como el Señor absoluto. Así que si tú quieres prosperar en tu vida espiritual, ¿sabes qué? Primero tienes que tener vida espiritual. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir al Señor al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Esto implica que va a haber una transformación y un cambio radical en todo lo que tú crees. Dios desea que el fundamento de tu vida sea Jesús, que a veces vamos por la vida y quizás en lugar de que Jesús sea el Señor, tenemos otras cosas como el Señor de nuestra vida o la autoridad de nuestra vida. A veces la religiosidad o el ritualismo se convierten en el Señor de mi vida. A veces los santos,
a veces María, a veces el dinero, a veces mi carrera, a veces cualquier otro sistema religioso, porque nosotros tomamos un poquito de cada cosa que nos va gustando, leemos un libro, tomamos un poquito, escuchamos un motivador personal, tomamos un poquito, escuchamos de una religión, vamos a un viaje y donde quiera que vaya vamos acumulando y vamos armando nuestro sistema religioso personal. Pero Pablo dice que ustedes recibieron, les dice a los colosenses, a Cristo el Señor, o sea, a Cristo como el Señor. Él enfatiza el hecho de que no es solo Jesús, Dios con nosotros, que no es solo Cristo, el Mesías prometido, sino que es el Señor, la autoridad de tu vida. Así que si tú quieres prosperar espiritualmente, necesitas tener a Jesús como el Señor de tu vida. No tus propias pasiones, no tus propios deseos, no tu propio parecer, no tu propia filosofía, sino Cristo el Señor. Y hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día donde tú puedes recibir a Jesús como Señor de tu vida de manera absoluta, como el creador de tu existencia, como el único digno de toda adoración. Y eso va a marcar la diferencia en tu vida de manera radical. Ahora, recibir a Cristo como Señor no es solamente un entendimiento intelectual, sino que adicionalmente involucra un compromiso completo con la enseñanza bíblica acerca de Cristo, con la enseñanza apostólica acerca de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo ahorita, cuando nos dice el segundo paso, implica más allá que entender intelectualmente quién es Jesús. En otras palabras, si pensamos en nuestra vida como una semilla, la semilla, dijo Jesús, tiene que morir para poder dar fruto, para poder germinar, para poder dar vida. Tiene que morir. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Todo ese entendimiento espiritual que teníamos, todo eso que hemos ido recogiendo de diferentes fuentes y que creamos nuestra religión, tenemos que desecharla, tenemos que morir a eso para dar vida verdaderamente en Jesús, para florecer, para dar fruto espiritual, para prosperar espiritualmente de una manera legítima y verdadera. Así que ese es el primer paso. Recordemos el punto esencial, recordemos la idea principal de este mensaje, y es que Dios desea que yo prospere espiritualmente. Punto número 2 en nuestras notas: no solamente Dios desea que yo reciba a Cristo como Señor, sino que número 2, debemos vivir en Cristo el Señor. Y miren lo que dice la última parte del versículo 6 de Colosenses 2. Dice, así que, o sea, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así como entendieron quién es Cristo, así como se les enseñó quién es Cristo, dice ahora, así anden en Él. Me encanta este verbo aquí que es traducido como anden, porque es el primer verbo después de 35 versículos en la epístola de Colosenses. Es el primer verbo que está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer verbo que en griego, recordemos que la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, fue escrito en griego. Entonces aquí el modo de este verbo es a manera de orden, es un mandamiento, está en modo imperativo. O sea, aquí se nos da un mandamiento, dice anden así, anden así. El verbo es un verbo compuesto por una preposición que es peri, de donde sacamos palabras como en español como perímetro, y es alrededor. Entonces peri y pateo, pateo es como yo ando, como yo camino, como yo me muevo. Así que peripateo es como yo ando por la vida, como yo me muevo, como yo existo por ahí. Por eso dice aquí, así anden en Él, vivan en Él, caminen en Él, respiren en Él, piensen en Él, hablen en Él, actúen en Él, amen en Él. Ahora, ¿qué significa vivir en Cristo el Señor? Es vivir a la luz de lo que nos ha sido entregado acerca de Cristo. Y como les comentaba, los colosenses habían recibido muchísimos mensajes y los judíos decían, Jesús no es suficiente, necesitas sumarle ritos. Los griegos decían, Jesús no es suficiente, toca sumarle conocimiento humano. Los gnósticos decían, Jesús no es suficiente, toca añadirle un conocimiento místico, secreto.
Pero en medio de todo esto, Pablo les dice, olvídense de todas esas tonterías. Anden en Cristo el Señor. Vivan en Él. Rinde todas las áreas de tu vida a Él. Quiere decir que debes ceder el control absoluto de tu existencia a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ya no haces lo que tú quieres, sino que ahora haces lo que Jesús quiere. Que ya no vives como antes, sino que ahora vives una vida nueva en Jesús. El apóstol Pablo nos da ahora dos maneras de vivir en Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo podemos vivir en Cristo el Señor? Y vamos a anotar esto bajo el punto 2. Y tenemos el numeral A. Dice acá, firmemente arraigados en Él. ¿Cómo podemos vivir en Cristo? Bueno, firmemente arraigados en Él. Y eso es lo que dice el versículo 7. Y empieza diciendo, Colosenses 2:7, firmemente arraigados. Y aquí empieza a describir. Y el apóstol utiliza unos verbos para describir cómo podemos vivir en Cristo el Señor. Estos verbos modifican esta orden de vivir en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos vivir? Bueno, arraigados en Él. El verbo en griego es una sola palabra, que en español lo traducen magistralmente como firmemente arraigados. Me encanta porque transmite la idea que el apóstol Pablo quiere transmitir, y es que debemos estar como echando raíces que nos dejen absolutamente firmes en donde estamos, que nuestra vida esté firmemente arraigada en Jesucristo. O sea, que debo echar raíces en Él, y las raíces son el instrumento que Dios creó para que las plantas y los árboles obtengan sus nutrientes. Es por medio de las raíces que las plantas obtienen los minerales, que las plantas obtienen el agua, que las plantas obtienen sus nutrientes de la tierra para poder crecer más arriba de la superficie o aún debajo de la superficie. Me fascina el árbol conocido como la higuera gigante. La higuera gigante es un árbol frondoso, un árbol muy bonito. Pero lo que tiene especial este frondoso árbol es que tiene unas raíces gigantescas. Sus raíces son tan grandes que están aún en el libro de récords mundiales conocido como el Guinness. Como el libro Guinness. Se encuentran las raíces de la higuera gigante en este libro porque resulta que este arbolito tiene unas raíces que crecen 400 pies o más de 120 metros de profundidad en la tierra. ¿Ustedes se imaginan quién puede desarraigar ese árbol de ahí? 120 metros, 400 pies de profundidad. Esto es equivalente, para que tengamos una idea, a un edificio de 40 pisos. Imagínense las raíces tan grandes como un edificio de 40 pisos. Es como si pusiéramos el edificio de 40 pisos debajo del árbol de la higuera gigante, y así de largas son las raíces de este árbol. Y es precisamente esto lo que la palabra de Dios quiere de nosotros, que nuestra vida esté firmemente arraigada en Cristo, que obtengamos todos los nutrientes necesarios de Jesús para vivir una vida plena, que encontremos todos los nutrientes para nuestro matrimonio en Cristo, que encontremos todos los nutrientes necesarios para ser padres de bendición en Cristo, que encontremos todos los nutrientes que necesitamos para florecer, para prosperar, para crecer, que los encontremos en Cristo. Por eso dice aquí el apóstol, firmemente arraigados en Él. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, tienes que echar raíces de manera activa. Tienes que esforzarte, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que profundizar en el conocimiento de Cristo, tienes que orar, tienes que escuchar mensajes de maestros de sana doctrina. No existen atajos con esto, no podemos generar un atajo. Tienes que arrancar esas raíces de donde has plantado que no ha servido, porque la verdad sea dicha, si tú te pones a pensar a dónde te ha llevado la vida que tienes hoy, habiendo echado raíces en otra cosa diferente a Cristo.
el resultado que tienes en tu vida hoy es precisamente lo que nace, lo que florece. Ese es el fruto de poner tus raíces en otras cosas. Frutos malos, matrimonios dañados, hijos arruinados. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios desea que tú crezcas en Él, que tú memorices su palabra, que tú leas la Escritura, que tú te arraigues en Jesús, porque así, solamente arraigado en Jesús, es que podrás caminar en Él. Porque ¿de dónde vas a sacar lo que necesitas para tomar decisiones? ¿De los nutrientes eternos que encontramos en Cristo y su palabra? ¿O del agua sucia y de la podredumbre que se ofrece en este mundo? ¿De dónde sacarás la paciencia para poder germinar un matrimonio de bendición? ¿De dónde sacarás perdón para crecer en tus relaciones con los demás? El mundo no te lo va a dar, solamente lo puedes hallar en Cristo. ¿De dónde sacarás fuerzas para soportar los momentos difíciles de la vida? ¿De dónde sacarás paciencia para esperar en medio de las luchas de la vida? Solamente lo puedes hallar en Cristo. Y me encanta el Salmo 1. El Salmo 1 habla precisamente de esto, cómo florecer, cómo prosperar. Y dice aquí Salmo 1, versículos 1 al 3: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Como que va de que primero voy caminando, luego me detengo y ya me siento, me quedo ahí, me arraigo en las prácticas, me arraigo en el pensamiento de los pecadores. Versículo 2, en lugar de eso, dice: bienaventurado es el que no hace eso, el que no echa sus raíces ahí, sino, versículo 2, que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahí echa sus raíces, ahí echa las raíces de sus pensamientos, de sus deseos, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y luego el versículo 3 nos dice: ¿a qué se asemeja la persona que no echa raíces en terrenos podridos, sino que echa sus raíces en la palabra de Dios? Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Ustedes se imaginan las raíces de un árbol plantado junto a corrientes de agua? Nunca les va a faltar nutrientes, nunca les va a faltar humedad. Siempre van a tener el flujo de agua que le dará todos esos nutrientes para que sea un árbol fuerte, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, mire la última palabra del versículo 3: prospera. Si tú quieres una vida de prosperidad, necesitas echar raíces en Cristo, necesitas arraigar tu vida en Cristo Jesús. Si fueras un árbol, ¿cuál serías? Piénsalo. ¿Serías tú una higuera gigante con las raíces grandes y fuertes en Cristo Jesús? ¿O de repente estás notando que tu vida es como una mata de maleza con raíces superficiales y medio secas, que cuando pasa el viento o viene cualquier otra dificultad sale a volar? Por eso Jesús dijo en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él no podemos hacer nada, pero que unidos a Él, recibiendo la vida que Él ofrece, llevaremos mucho fruto. Él es el pámpano, Él nos nutre a cada uno de nosotros. Así que podemos vivir en Cristo el Señor, arraigados en Él, y número 2, edificados en Él. Y eso es lo que dice el versículo 7: y edificados en Él. Aquí Pablo usa otra analogía y pasa de las raíces a un edificio y utiliza un verbo muy interesante, que es el verbo eipokodomeo, que es un verbo también compuesto por epi o epo, que es sobre, y oikodomeo, que es edificar, o sea, es edificar sobre, construir sobre. Y la idea que da esta palabra es que construimos algo sobre un fundamento. Y es interesante porque Pablo primero nos habla de las raíces, del fundamento, y ahora nos habla de edificar. Pensemos por un momento en la construcción del edificio que se convertirá en el edificio más grande del mundo y se conoce como la Torre Yeda. Y la Torre Yeda se construirá
en Arabia Saudita. Es más, ya empezó su construcción. El 1 de abril del año 2013 se empezó a construir su base, la cual es un impresionante sistema de pilares y concreto, el cual se convirtió en uno de los fundamentos más grandes en la historia de la humanidad, el cual mide 105 metros o 345 pies. Es casi un edificio de 40 pisos, este sería de 35 pisos, o sea, imagínense, debajo de este edificio el fundamento mide 35 pisos hacia abajo. Se demoraron más de un año en construir este fundamento, pero era necesario para poder edificar semejante edificio tan alto. Y este edificio va a tener una altura de 1 kilómetro de altura, será el más alto del mundo, más alto que el Burj Khalifa que está en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Así que es increíble y es necesario ese fundamento, y también lo mismo sucede con nosotros. Si tú quieres edificar un matrimonio que todo el mundo lo mire y digan, wow, qué bendición. Si tú quieres formar unos hijos que todo el mundo diga, wow, gloria a Dios, qué gente de bien, qué bendición de personas. ¿Sabes? Eso no sucede al azar. Tienes que arraigarte primeramente y luego tienes que construir sobre ese fundamento que es Cristo. Y es básicamente lo que dice Jesús en Mateo 7, cuando habla de aquel hombre insensato que construyó una casa sobre la arena. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a muchos se nos ocurre cuando no construimos sobre Cristo, cuando construimos un matrimonio, una vida, una familia en otra cosa que no sea Cristo. Eso es construir sobre la arena. Por eso dice el versículo 27 el Señor Jesús: y cayó lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su destrucción. Obviamente, el que por el contrario oye la palabra y la aplica será como el que está construyendo una casa sobre la roca. Y el Señor dice que cuando vinieron los mismos vientos, cuando azotaron los torrentes contra aquella casa, permaneció firme, porque el fundamento era un fundamento sólido y estaba hecha, ese fundamento o sus raíces estaban en la palabra de Dios. Para formar hijos que amen a Jesús, necesitas echar raíces en sus vidas. Necesitas enseñarles cómo edificar sobre el fundamento perfecto que es Cristo. No olviden la idea principal de ese mensaje: Dios desea que yo prospere espiritualmente. Muy bien, así que llegamos al último punto. Ya vimos que Dios tiene el deseo de que nosotros prosperemos. Lo primero que debemos hacer es recibir a Cristo como Señor. Lo segundo es vivir en Cristo el Señor. ¿Cómo? Firmemente arraigados en Él y edificados en Él. Y llegamos entonces al punto número 3 y último. ¿Qué es el resultado? ¿Cuál será el resultado? Prosperidad. Y es vivir firmes en la fe y agradecidos. Miren lo que dice el final del versículo: y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¿Qué va a suceder cuando eches raíces en Dios? ¿Qué va a suceder cuando eches raíces en Cristo? Que tú vas a estar, como dice aquí, confirmado, firme, establecido. No va a haber quien te mueva. No va a haber pandemia que te afecte a nivel espiritual. Te puede afectar a nivel físico, sí, te puedes enfermar, puedes perder las finanzas, puedes perder tu prosperidad económica, pero por eso yo te vengo a hablar de la prosperidad que no se pierde, que es la prosperidad espiritual. Nada te podrá mover, seguirás con el mismo gozo y podrás tener un corazón agradecido, porque sabes quién está en control, sabes quién es el Señor, sabes quién es la autoridad, y puedes darle gracias en medio de las dificultades más grandes de tu vida, porque tú serás como árbol plantado junto a corriente de muchas aguas. Tú serás como esa uva que está atada, pegada allí a la vid verdadera que es Cristo, que darás tu fruto a tu tiempo, que tendrás bendición en tu familia, que tus hijos serán personas de bien, que tu matrimonio será digno de admiración. Eso es lo que Dios quiere para ti. Tendrás gozo rebosante, tendrás gratitud rebosante. Toda persona que aplique estos principios será verdaderamente próspera. No importa tu pasado, hoy es el día de poner tu fundamento en Jesús y echar raíces en Él. Todas las personas que han salido de prisión y que han aceptado a Jesús a través de nuestro ministerio y en otros ministerios también, y que han cimentado su vida en Jesús,
han sido transformadas. Han pasado de ser asesinos a convertirse muchos aún en predicadores. Han sido transformados de ser personas que han hecho mal a convertirse en personas de bien y de bendición. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Prosperidad espiritual para ti y para toda tu familia. Así que es el momento de aplicar estos principios y vivir las vidas plenas que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar en esta hora y pedir su bendición eterna a nuestro gran Padre Celestial para que estas verdades sean aplicadas en nuestro corazón y nos dejen inquietos y las podamos aplicar de manera real. Padre, gracias, Señor, por este mensaje tan poderoso de tu palabra. Gracias por estos 2 versículos llenos de vida, llenos de prosperidad, llenos de bendición, llenos de gratitud abundante, Señor. Gracias, Dios, porque eso es lo que tú quieres, que seamos como esas edificaciones que todo el mundo se admira al vernos, y que seamos, Señor, como esos árboles arraigados y firmes, llenos de vida, llenos de prosperidad espiritual y llenos de bendición. Te lo pedimos, Señor, todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. No olviden estar conectados con nuestros sermones semanales y con todos los devocionales que estamos haciendo durante la semana en Christ Fellowship en español. Dios los bendiga a todos. Qué poderosa palabra compartió el pastor José. Si tomó la decisión hoy de seguir a Cristo, queremos que nos informe. ¿Cómo lo puede hacer? Completando la tarjeta de conexión en cfmiami.org/internet. Pero no solo queremos que se conecte con nosotros en el fin de la semana, sino también durante la semana. Y la mejor manera de hacerlo es siguiéndonos en las redes sociales. @cfmiamies, @cfstudents y @cfkidsmiami. Durante el próximo mes queremos proporcionarle contenido adicional basado en su edad durante la semana para ayudarlo a usted a seguir a Cristo desde la casa. ¿Qué significa eso? Que de lunes a viernes puede encontrar el contenido en CF Kids a las 7 de la noche, para los estudiantes a las 8 de la noche y para adultos a las 9 en sus cuentas de redes sociales. Así que reúna a la familia esta semana y asegúrese de seguirnos CF Kids, CF Students y CF Miami ES en Instagram y Facebook. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en CF en Internet.